tardíos, de don Guillermo. No, pero eso fue lo último. Antes y después en la fábrica. No, antes de eso estuvimos arriba por donde vivía Diela. Allá abajito había una casa de una prima de Guillermo Montoya y nos prestó el garaje. De ahí le pidieron esa casa porque vecinas se quejaron porque empezó a ir mucha gente allá y la gente ya se salía a la calle. Los vecinos se quejaron, entonces le pidieron a ella la casa. Entonces, de esa casa pasaron al frente de la fábrica de Guillermo Montoya. Entonces, en esa casa hubo un receso como de 15 días y allí volvió la señora y prestó la sala. Entonces ahí empezamos y ya de ver que pasaba lo mismo, ese sentido, entonces dijo Guillermo, no, pues la fábrica es más grande, entonces ahí fue donde la pasaron para la fábrica. Allí en la fábrica sí empezó lo bueno y sabroso. Empezó el proceso. Allá fue donde empezó todo en la fábrica. Como ya no cabía la gente, oiga, pero allí en la fábrica fue donde empezó la canalización, ahí fue donde nos abrieron más de lo abierto que estábamos. ¿Quién empezó con la canalización? Ay, ¿cómo es que llama la abogada? Margarita. María Rosa. Sí, la que vivía en Margarita. Bueno, ahí vuelvo Loloy, con ellos. Ese fue el dolor de cabeza y eso fue donde empezamos a andar. Pero ella fue con un niño, oiga pues, ella fue con un niño, pero antes de eso llegó un borrachito, estaba dando conferencias, había mucha gente afuera, yo tía estaba dando conferencias y llegó por ahí un señor allá y se paró y le dijo, ¿usted es doctora? ¿Quiere que yo le siga esa conferencia? Pues él estaba ya borrachito. Entonces tía quedó mirando y le dijo, si usted es capaz, venga. Y ella, como era ella, así, venga. Ay, el tipo se fue allá y se paró a hablar. Ya empezó a hablar, pues, como de espiritismo y todo eso. Eso fue lo que empezó a hablar. Luego Tía dijo, bueno, ya esa es otra cosa. Nosotros no estamos hablando de eso ahora. Y lo invito. Pero cuando esté en sano juicio, lo invito a que asista al grupo. Ella apareció, esa doctora, la abogada. Y apareció con un niño y ahí ese niño ya había la pirámide encima de la fábrica de Guillermo, no la de la finca porque la finca tenía una pirámide, sino acá y ahí empezamos a darnos. ¿De dónde salió esa pirámide? Mira, la pirámide, él hizo primero una pirámide en la finca, ¿sí? Allá fue el señor gnóstico, que le digo yo, y se hacían como meditaciones, y él hablaba pues mucho de la evolución, ¿sí? Y el trabajo de uno, cómo tenía que trabajar, que no eran los demás, todo lo que saben pues los tóxicos, que es como esto. Entonces, ese como a los tiempos, les mandó a hacer una túnica a Guillermo y a Otín. Ahí lo consagraron, allá fue la primerita que lo consagraron, que nosotros ni idea teníamos de nada. ¿Él quién, Clavinita? Guillermo Montoya. No, ¿él quién? ¿Quién mandó a hacer la El señor Oscar, que era de la Gnosis, que le digo yo que él era sacerdote de la Gnosis. Entonces se conoció, él iba allá al grupo y tenía mucho contacto con Otilia y conversaban mucho, pues, ¿cierto? Y allá en la finca él le mandó a hacer 2 túnicas. Una para Guillermo, que iba a ser sacerdote, y Otilia, que iba a ser Isis. Y él salió guardianas, pero no lo mandaron a hacer túnicas, sino como al tiempo. Lo mandaron a hacer 2 túnicas blancas con una luna atrás. ¿Y qué pasó con el muchachito? Y allá fue donde empezamos como esto que habla usted ahora, como el inicio, ya con las túnicas, donde empezó el Señor a hablar de que eran los sacerdotes, Isis, guardianes y eso. Él nos hablaba pues de eso, nada más. Allá no hablaba de más, pues. Sí.
Entonces, un paréntesis, Carlinita. Entonces, ahí se estaba haciendo la transición, siguiendo las instrucciones, las guías que se traían del proceso gnóstico. Sí. Entonces, Sí, porque el Señor era gnóstico. sí, claro, obviamente, se trata de convocar el sacerdocio, el proceso de la ISIS y el proceso guardián, que son procesos bases en el templo gnóstico. Sí. Bueno, Y ahí fue donde se abrió el proceso de entrar a templo interno. Entonces, con el grupo que había, que en ese tiempo también iba mi abuelita Zoila, en ese grupo que había se escogieron las personas que más tenían tiempo de ir a las conferencias, se les invitó para pertenecer al grupo interno y abrimos el grupo interno. Y él se llevaba nos guiábamos por la liturgia gnóstica, que era el sacerdote, la ISIS, el guardián, nada más, los que hacíamos la ceremonia ahí y se hacía todo. Se hacía la ceremonia, como dice Margarita, y era con el libro. y se utilizaba el misal gnóstico. Sí, Sí, que están los liturgia conjuros de los 7. Y no se hacían los Sí, no sé qué, pues ceremoniales todo eso. de décimo grado hasta el décimo grado. Pues todo eso lo hacíamos, las cadenas, las Sanaciones, sanaciones, meditaciones, orar por los pero enfermos. liberaciones y canalizaciones no había. No. Eso vino a aparecer, póngale como 6, 7 años después, que vino a aparecer el muchachito de Yamagá, que llamaron a mi mamá y se fue por allá, y a través del muchachito que tenía 12 años o 11, venían unos maestros y dijeron que tenían que darle unas instrucciones a ella. Entonces ella se trajo el niño y se lo trajeron para Medellín y ahí vivieron una cantidad de procesos con el muchachito y se abrieron las canalizaciones en el grupo. Entonces el set que había en el niño decía este son canales. Entonces venga aquí, los preparamos y los abrieron a todos. Pero después de eso fue que apareció el borracho con otro proceso. Ya el muchachito ya estaba saliendo y estaba entrando el borracho. Y después entraron una cantidad, acuérdense de esa Olga era, la negra con producción Sí. horrible. Ay, esa señora era una medium, pero de esas que nos hizo ver La las películas. negrita. Olga, ¿qué? Olga, ¿qué? Rosalba, la que se llama. No, Olga. No, La hermana Margarita. Rosalba, se que llama. Carlos yo creo que la conoce. Sí, a mí me tocó cuando estaba en la activación Rosal. Y apareció William. Rosalba era la morenita. La La morenita. negrita, Sí, es. Sí, la Y Rosalba. estaba el mono y el hermano. Eso. Y ya cuando Estaban los tres. ya habían pasado, que usted llegó, ya habían pasado como otros 5 Sí, años. Ya habían pasado como Ya se había 5 pasado años todo el proceso. desde que el niño había dado la enseñanza. Sí, Esté con la negrita que se llama que Rosalba, nosotros vivimos, uy Dios mío, El dramatizado. qué cosa que llegaba a un ser. Vean, a mí me impactó algo muy. Carlinita, pero cortico, porque es que si no, no alcanzo a todo lo que tengo que No dar. sé, pero es de la canalización. No, pero todavía no entonces, Ah, porque es que no hemos llegado allá. Bueno, Entonces, a ver si quedó claro el proceso. Se terminó el proceso gnóstico, pero se dio continuidad, se tuvo la asistencia de un sacerdote gnóstico, se le dieron vestiduras blancas a Odilia y a Guillermo, se siguió el proceso de la liturgia gnóstica, hasta que aparece la manifestación de maestría a través del niño. es que ellos les dieron la investidura para que ellos pudieran oficiar ya como sacerdote y vices. Por eso, pero todavía dentro del proceso gnóstico, ¿sí? Sí. Bueno, Y mi entonces- mamá había sido sacerdotisa de la noche. Ya. y doña ella había sido sacerdotisa gnóstica, Sí. según me dice Margarita. Sí, Montoya no, 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 Montoya era ella no comerciante. Sí. pequeño Pero comerciante. sí, porque Otilia fue compañera de mi papá, y mi papá fue gnóstico 50 años. Y él me decía, cuando yo falte, busque a Otilia. Era lo que me decía. Bueno, Primero no necesita un proceso iniciático, oiga la pregunta de Miguel, por favor. no se inició un proceso iniciático de, no sé, es decir, a ver, se nombró, fue jerarquía, que manejaran el tiempo para que era el proceso iniciático. Pero eran las jerarquías, por eso estoy haciendo énfasis, que venían de la escuela gnóstica, de la iglesia gnóstica.
ahí fue el enlace, pero no se había partido el proceso, porque el proceso se parte cuando viene la canalización del niño y empieza el proceso de canalización que en la iglesia gnóstica no se usaba y creo que todavía no se usa, no sé. Pero a partir de ese momento es donde cambia el proceso, que seguramente para ti ya no era claro, porque pues ella venía de una cultura y de un proceso en el cual eso no se manejaba, no se manejaba la mediunidad, pero ella la vivía en el consultorio. Entonces, estando viviendo el proceso de mediunidad en el consultorio, le aparece un niño en Amagá, un niño desconocido de ella, Tenía 11 años. de 11 años, un campesinito, que le dice a sus padres que necesita hablar con la doctora Otilia en Medellín. ¿Es así? Entonces la señora está yendo al juzgado donde la doctora, que les llevaban un proceso ahí, que esa señora era la abogada o la jueza del pueblo. Entonces llegó allá por un caso que tenía, donde ella, y le contó, era amigo de ella, le contó que el niño estaba teniendo alucinaciones y que mentaba la doctora Otilia de Medellín, que es ella la conocía. Resulta que mi mamá atendía a toda la familia de esa jueza. Entonces la jueza dijo, ve, que imagínate que aquí tengo un niño que pregunta por una doctora Otilia, tú has oído mencionar a esa señora. Y resulta que mi mamá ya tenía fama aquí a nivel de la política, porque hacíamos brigadas de salud con los políticos, todo eso, la conocían mucho. Entonces cuando llega el proceso del muchachito, entonces llaman a mi mamá y le dice, vea, tengo esta familiar que le está pasando esto y esto, y que hay un niño que tiene alucinaciones y pregunta por usted, que ese, pues les parecía muy raro eso. Entonces dijo, pues qué tan raro, de todas maneras, deme el teléfono. Y ahí fue mi mamá hasta Amagá, conocieron la jueza, se hicieron amiga de ella, la jueza entró al grupo y ahí apareció otra película. Eso es una película, pero mejor que Pero fue a la mamá y se trajo el niño. se trajeron el niño y el niño se lo trajeron y lo dejaron aquí. Le dieron educación, colegio, investigaciones, de todo. El muchachito se quedó viendo en la casa familiar. Y para poder hablar con los seres. Entonces ahí apareció el maestro Titanaya, Biengoli, maestro Larión, ¿qué más? Sanoni. Apunten esas comisiones que está diciendo Carolita para que después, cuando le pregunten cuáles fueron las primeras comisiones iniciáticas del templo. Los maestros tenían el muchachito. Era Sin Llama, era un maestro. Maestro guardián. Biengoli era otro. Titanaya era otro. Sin Llama. Hilarión, el maestro Hilarión. Hilarión era maestro iniciador. Pero imaginen que yo sin saber, yo tenía comunicación, sin saber, yo tenía comunicación con Hilarión y me daba y me decía, a esta fulanito le hacen magia, y yo iba y le contaba a esa persona, me están haciendo magia, me están haciendo magia. Entonces yo era como así. Pero antes de lo que está hablando Margarita, Guillermo había hecho una pirámide encima de la fábrica, ¿sí? Cuando él los iniciaron a ellos todos con las túnicas, entonces él empezó a hacer una pirámide encima de la finca, porque ya la de allá era pequeña. Entonces la de acá la hizo grande, que yo creo que usted la conoció. Sí, conocí. Que desbarataron una y no, porque esa no era, y la agrandaron, y bueno, digo muchas cosas pues ahí que no me gusta ni entrar ahí. Y ahí fue donde llegó el niño a la primera cita, veces de allá de la vaga llegó ahí a la pirámide.